Ahí tenía dos textos de Schwal, de Schwal. Sí, todo está en tu maquinita. Ah, acá está. Ya. Jóvenes, muy buenas tardes. Estamos hoy 2 de febrero en el curso de Lecturas Literarias Hispanoamericanas, que como ustedes saben, porque ya en la clase anterior vieron este material, le hemos consagrado a un escritor, bueno, de la generación de los 80, podríamos decir aproximadamente, sí, que es Carlos Schwal, ¿no? Entonces de él hemos seleccionado de uno de sus libros, hemos seleccionado dos textos de él, y estamos esperándolos a ustedes para que puedan comentar, porque son textos extensos, a diferencia de los que habíamos visto anteriormente. Entonces, del libro de El sentido de los límites, cuyos datos están ahí en el material de lectura, de ahí hemos seleccionado un cuento más o menos extenso que se llama Fadín, ¿no? Fadín ya es el nombre. El nombre siempre dice, bueno, dice algo siempre, ¿no? O mucho, o poco, o se plantea como un enigma, y yo no había oído esta palabra, Fadín, y claro, ya al leer el cuento, diríamos que corresponde a un cuento de personaje, ¿no? Fadín es el nombre del personaje, de la coprotagonista de esta historia, porque un cuento puede ser clasificado desde muchos puntos de vista, desde diversos puntos de vista. Ninguna de esas clasificaciones o definiciones nos va a satisfacer, porque el cuento supera todas las posibles definiciones que puedan haber acerca de él. En todo caso, el cuento es algo que nos impacta, que a través de la palabra, a través del lenguaje, se constituye en un espectáculo en un sentido profundo, en un simulacro de la vida de los seres humanos, y cualquiera que sea la historia, siempre la vamos a sentir como una especie de espejo. Siempre el cuento, como el gran cuento, como también la novela, siempre va a tener esa capacidad para seducirnos. Cualquiera que sea el tipo de narrador que empleemos, siempre el texto nos va a seducir por lo que dice, por lo que sugiere, por lo que va describiendo, por lo que va contando, por el modo en que va desenvolviendo la historia conforme el tiempo transcurre, el tiempo, todo cuento tiene un reloj y discurre de acuerdo a las leyes propias de la creación literaria, de la narración, que consiste en utilizar el lenguaje
para contarnos una historia. En este caso, por ejemplo, desde otro punto de vista, que también se suele utilizar desde el punto de vista de los motivos o de los posibles temas en que puede recalar un cuento, aunque no muy difícil que haya un cuento de un solo tema, pero aquí también desde ese punto de vista que podríamos decir que es casi universal, es el motivo del viaje, ¿no? El viaje. Fadín en realidad es la historia de un viaje que realiza uno de los personajes, porque el cuento está contado por un narrador omnisciente, narrador en tercera persona, que además, en cuanto a su técnica, diríamos, esta historia que tiene como centro, como eje, como motor a Fadín, esta mujer que nos resulta desconocida porque pertenece a otro mundo, a otra cultura, a otro entorno. El narrador, decíamos, nos cuenta dos historias, ¿no? Dos historias que por cierto están relacionadas, pero al mismo tiempo están separadas en el tiempo, porque es la primera historia la que nos permite ubicar primero a los dos personajes que acaban de vivir un suceso que los ha vinculado. Ese es el punto de partida del relato. El relato nos muestra a dos personajes que nunca se conocieron, que nunca se habían visto, y de que de pronto uno de ellos ve que otro hombre está por ahogarse, y en esas circunstancias es que este hombre, que está viendo el peligro que corre su prójimo, se acerca a él, ¿no? Se acerca a él. Cuando el cuento transcurre, ya se ha producido la salvación, ya se ha producido, diríamos, la acción positiva de este hombre que ha salvado, que ha librado a este hombre de ese instante del que nadie se va a escapar finalmente, pero por lo menos en esta oportunidad ha salvado a este personaje. Y es el narrador quien, diríamos, nos permite ingresar a este mundo que a su vez nos va a llevar al mundo de Fadín, que es el mundo más importante. Pero creo que el punto de partida, el primer mundo, la primera historia, también es importante. Es importante en sí misma porque tiene que ver con un hecho excepcional, como es el de salvar de la muerte a un personaje. Y después de haber ocurrido este suceso feliz, diríamos así, es que se entabla este diálogo de gratitud, de agradecimiento de quien ha sido salvado hacia su Salvador, ¿no? Y es el narrador el que crea esta escena inicial con la que comienza a desarrollarse este mundo totalmente nuevo, totalmente interesante, indescifrable para nosotros, cuando el narrador dice: los dos hombres se hallaban sentados alrededor de una fogata, ¿no? Es decir, están en un espacio natural. La luz del fuego volvía fluida la botagada sombra del rostro del hombre más joven. Hay un acercamiento, ¿no? Quien hablaba sin concederse una pausa, gesticulando vivamente con las manos al mismo tiempo que esgrimía una botella de ron. Allí tenemos ya descrito, situado a este personaje, al rostro, el hombre más joven que escribía, que gesticulaba y además esgrimía una botella de ron. El otro hombre se hallaba más alejado del círculo luminoso y su rostro emergía de la sombra solo cuando un leño en la hoguera se desmoronaba y levantaba una llamarada.
Entonces por instantes se podían ver sus rasgos severos, casi huraños y escuetos como tallados apuradamente en una superficie pétrea. Ven ustedes este párrafo introductorio, tiene esa capacidad Carlo Schwal de ubicar a los dos personajes, de basarse en la luz del fuego para poder describirnos, para poder acercarnos a los dos personajes que están compartiendo una temporalidad circunstancialmente, simple y llanamente, porque como dice el propio relato, esa misma tarde, este hombre, es decir, el que estaba más alejado del círculo luminoso, el hombre de rasgos severos, esa misma tarde este hombre había salvado al otro de morir ahogado. Esa es la situación, como ocurre en muchos otros. Esa es la situación, el punto de partida. Ya el hecho ocurre, el cuento no nos muestra la acción de salvar, sino nos muestra lo que ha ocurrido después, es decir, ya nos muestra el efecto de esa acción realizada por este hombre. Y es esta, diríamos, buena aventura que vive este personaje que es salvado. Es esta situación positiva la que hace posible el inicio del diálogo, ¿no? Esa misma tarde este hombre había salvado al otro de morir ahogado. Y entonces allí también el narrador, basándose en otra técnica, que es la técnica del diálogo, establece uno entre ambos personajes. Y así los vamos conociendo, ¿no? Y claro, el primero en expresarse, en decir algo como corresponde, es al hombre que acaba de salvar la vida, ¿no? Y por eso dice, la verdad, nunca terminaré de agradecerle lo que hizo por mí. Cualquiera en mi lugar habría hecho lo mismo. No cualquiera, no sea modesto, hombre. Usted se comportó como un héroe, de esos que ahora solo se ven en las pantallas de cine. Siempre he sido un buen nadador. Se necesita más que destreza física para arriesgar la vida por un desconocido, ¿no cree? Porque si hubiera sido un familiar, comprendo que se lance a las olas de esta tarde. Pero hacer eso por un perfecto desconocido es distinto. No me va a convencer de que no se portó como héroe, ¿no? Qué interesante este diálogo revelador de las dos personalidades de estos hombres que, vean ustedes, se encuentran circunstancialmente, ¿no? Y podría, el hombre que ha sido salvado, podría haberse ido, pero no, se queda ahí a compartir su tiempo, queda a compartir la compañía de quien acaba de salvarlo, y por eso se genera esta actitud del salvado de las aguas, una especie de Moisés, de entablar un diálogo, ¿no? A través del diálogo es que se da esta actitud de conocimiento para los lectores de que estamos ante una situación en que dos personajes conversan sobre algo que acaba de ocurrir, ya ocurrió. Lo que hacen los personajes ahora es comentar el hecho, ¿no? Extraer del hecho las consecuencias previsibles. Entonces, claro, quien ha sido salvado es el que tiene la actitud de gratitud, ¿no? Insiste en ser grato, mientras que el otro, quien ha realizado la hazaña, él más bien se muestra como alguien que acaba de realizar algo sin mayor relevancia, ¿no? Esto también me hace recordar un cuento de Julio Ramón Ribeiro en el que una jovencita salva a una señora, a la esposa del alcalde, ¿no? Y eso lleva a que le hagan un homenaje. Bueno, no nos vamos a
salir, pero en todo caso, aquí lo interesante es que ambos están solos, no hay más. Aparte de ellos dos, no hay nadie más alrededor. Por eso que la situación del diálogo entre ambos es reveladora y nos sirve para comprender cómo de un lado tenemos a un buen nadador, no es innegable, si no, no lo habría podido salvar al otro, y del lado del que ha sido salvado, pues hay una actitud de gratitud, hay una actitud de realzar, ¿no? Aquello que acaba de beneficiarlo a él, y por eso dice, pero hacer eso por un perfecto desconocido es distinto. No me va a convencer de que no se portó como héroe, ¿no? Entonces, de alguna forma, lo reta. No me va a convencer de que no se portó como héroe. Y continuando el diálogo, entonces, el personaje que recibe la gratitud del otro le dice, usted tiene una idea exagerada de mi labor. Y el otro dice, ¿no será que usted tiene una pobre opinión de sí mismo? Ese equilibrio de los diálogos, cómo va generando la apertura entre ambos personajes. Entonces el que ha salvado dice, si le cuento una anécdota de mi vida, tal vez modere o cambie totalmente su opinión sobre mí, ¿no? Una anécdota de su vida, sí, vamos, cuéntemela. Después de un día como hoy no podría irme a dormir, ni tomando todo lo que queda en esta botella de ron. Le sirvo otro trago, ¿no? Y ahí comienza. Entonces, creo que ha llegado el señor Santaria. Sí, Sí. Está conectado. El señor Santaria, ¿no? Sí, el señor Santaria. Efectivamente, hoy entonces 2 del 21 está pues, leyendo y comentando Fadín, cuento que estamos leyendo y comentando, cuento cuyo autor es el escritor peruano Carlos Schoal, y que nos sorprende pues con la maestría de esta historia, que ya la hemos leído en la clase anterior. Supongo que el señor Santaria estuvo presente en aquella oportunidad. Estábamos aprovechando para recordar esto, pero creo que podemos complementar, así que constatando en primer lugar si es que usted también estuvo en la sesión anterior en que leímos este relato llamado Fadín, ¿no? ¿Estuvo usted presente, señor Santaria? No, profesor. No estuvo presente. Bueno, tuvimos la clase anterior, después de haber concluido con las pequeñas historias que vimos, Eduardo Galeano, Juan José Arriola y otros más, Augusto Monterroso, yo les presenté una siguiente anécdota, y entonces vamos a aprovechar que usted no la ha leído. Hay dos historias, ¿no? ¿Qué ha ocurrido aquí en este cuento? Que un personaje ha salvado a otro de morir ahogado. Entonces, eso no lo cuenta el relato, eso ya démoslo por asumido, démoslo por algo que ya ocurrió, ¿no? Y es este hecho extraordinario que es la salvación de la vida de un hombre por otro. Este hecho ha generado, entonces, ha creado la situación en la que dos personajes se convierten a partir de ese momento en interlocutores, en personajes de una historia que no sabemos cómo continuará.
Creo que también está presente la señorita Mitak. Mitak, sí, sí, doctor, está presente la señorita Mitak. ¿La señorita Mitak? Señorita Mitak. ¿La señorita Mitak está o no? Sí, está presente, doctor. Pero no me contesta. Sí, buenas tardes. Buenas tardes, señorita. Sí, justo estábamos conversando con el señor Santaria y le estaba poniendo en antecedentes. Usted sí estuvo en la clase anterior, ¿no? Sí, profesor. Sí, entonces ahí estábamos recordando que, bueno, vamos a aprovechar que usted sí estuvo para intentar una lectura, un comentario acerca de el relato, la historia, y de paso le vamos contando también al señor Santaria, digamos, la historia en sí, y en todo caso, usted que sí estuvo presente en la lectura que hicimos en la clase anterior, quizá pueda recordar y comentar algunos de los contenidos, de los temas, de las técnicas, de la temporalidad, en fin, del mundo, cómo se produce, cómo se da esta creación de este relato, cuyo título es un misterio para nosotros, ¿no? Fadín. Solo después de haber leído, ya la palabra Fadín se carga de sentido, adquiere para nosotros un significado. Hasta antes no. Fadín es simplemente una palabra, ¿no? Una palabra que no nos dice nada, pero es un narrador omnisciente en primera persona quien se encarga de trabajar esta historia mediante la técnica de los dos relatos, ¿no? Hay un relato inicial y luego inicial, motivador, y luego otra historia ya más extensa en la que el protagonista hace conocer al otro, motivado un poco por la actitud del que había salvado, comienza a desarrollar esta historia. En todo caso, señorita Mita, ¿cómo recuerda usted el relato? ¿Cómo lo ha recibido usted como lectora, como persona que frente a una historia encuentra determinados elementos, determinados conceptos, qué sé yo, del relato? ¿Qué nos diría señorita Mitak? ¿Cuáles serían sus comentarios al respecto? Sí, profesor. Con respecto al texto de Fadín, estuvimos leyendo y mostramos justamente esta idea de la decisión como un factor determinante, ¿no? Para una suerte de unificación a partir de los dos relatos mencionados. Y cómo la decisión afectaba al ser y a su configuración, porque al final nos muestra la imagen del fuego con respecto a la imagen del hombre. Y en cuanto a la técnica, digamos, que se emplea, juega mucho con la temporalidad al regresar y comparar un acontecimiento ya dado con un hecho que le acaba de suceder. Claro, ¿no? Hay acaba de suceder algo. Básicamente eso, ¿no? En ese sentido, el narrador también sería un narrador personaje en este texto, justamente porque interactúa también en él. Sí, me da la impresión que es, se lo voy a recordar, a ver, que el texto es extenso, pero me parece que siempre se mantiene la figura de un narrador omnisciente, es decir, un narrador en tercera persona. Fíjese cómo comienza el relato, ¿no? Los dos hombres se hallaban sentados alrededor
de una fogata. La luz del fuego volvía fluida la abotagada sombra del rostro del hombre más joven, quien hablaba sin concederse, ¿no? Usted recordará que, bueno, comienzan a conversar y qué había ocurrido, por qué estaban juntos. El narrador omnisciente lo dice, esa misma tarde este hombre había salvado al otro de morir ahogado. Este hombre que parece más serio, quizá mayor que el otro, y de ahí se comienza, digamos, el diálogo entre los dos personajes, entre esos dos hombres todavía, no apareció Fadín, ¿no? Entonces el que ha sido salvado dice, la verdad nunca terminaré de agradecerle lo que hizo por mí. Ahí no interviene el narrador, ahí simplemente el narrador transcribe lo que están conversando los personajes. Él dice, la verdad nunca terminaré de agradecerle lo que hizo por mí, dice un personaje. Cualquiera en mi lugar habría hecho lo mismo, dice el personaje que finalmente es el que nos contará esa historia que viene después. No cualquiera, insiste, claro, con toda gratitud, ¿no? Dice, no cualquiera, no sea modesto hombre, usted se comportó como un héroe, de esos que ahora solo se ven en las pantallas de cine. Siempre he sido un buen nadador, aclara él, ¿no? Y entonces el otro personaje dice, se necesita más que destreza física para arriesgar la vida por un desconocido, ¿no cree? Porque si hubiera sido un familiar, comprendo que se lance a las olas de esta tarde. Pero hacer eso por un perfecto desconocido es distinto. No me va a convencer de que no se portó como héroe. Usted tiene una idea exagerada de mi labor, ¿no? Responde el personaje que nos va a contar, ¿no? Entonces su otro interlocutor le dice, ¿no será que usted tiene una pobre opinión de sí mismo? ¿No? O sea, modestia, ¿no? Y entonces ahí donde le dice, si le cuento una anécdota de mi vida, tal vez modere o cambie totalmente su opinión sobre mí. Hasta ahí entonces, digamos, estamos entrando recién a la historia. Dice, ¿una anécdota de su vida? ¿No? Sí, vamos, cuéntemela, ¿ve? Entonces ahí el interés del otro. Después de un día como hoy, no podría irme a dormir ni tomando todo lo que queda en esta botella de ron. Le sirvo otro trago, ¿no? Y luego de eso ya viene, diríamos, queda en suspenso, en todo caso, el narrador omnisciente, y ya quien narra, y en eso usted tiene razón, señorita Mita, quien narra como narrador personaje es este señor que ha vivido la anécdota con Fadín, pero cuyo nombre tampoco, diríamos, llegamos a saber nunca. ¿Cómo se llama? Simple y llanamente él se pone a narrar, ¿no? Dice, sucedió hace bastantes años, ¿no? Está narrando ya en primera persona, pero aludiendo a una situación que ocurrió hace bastante tiempo, entonces está evocando y por tanto usa la narración sucesiva, ¿no? Dice, acababa de graduarme como licenciado en literatura y había conseguido una beca para seguir estudios de doctorado en una prestigiosa universidad norteamericana. Entonces también surge ahí el motivo del viaje, ¿no? Otro gran motivo, casi todos los seres humanos hemos hecho viajes o cercanos o lejanos, y en ese viaje, como a este joven, pues le ocurre esta historia, ¿no? Entonces le informa, como estos dos personajes no se conocen entre sí, se están conociendo recién, por eso es pertinente el que le cuente, ¿no? Justo a pedido de él, le cuente para que tenga una idea más exacta de frente a quién está. Y le dice, y sigue contando y le dice, como premio a mis esfuerzos, mis padres me regalaron un pasaje a Europa y una bolsa de viaje que según sus cálculos debía alcanzarme para unos 2 meses de estadía. Sin embargo, gracias a mis hábitos espartanos, conseguí prolongar mi viaje por el doble de tiempo, y alcancé a visitar 13 países
¿no? Es una hazaña realmente. El último de los cuales fue Turquía. Turquía, un país que desde niño me había fascinado por ser la puerta de entrada a un mundo que me parecía más real, más que real, de fábula, ¿no? Entonces ahí está, digamos, la explicación que da el personaje que acaba de salvar al otro, ¿no? De que en realidad no debe considerarlo un héroe, no debe considerarlo como una persona digna de elogio, sino que debe verlo como cualquier otro ser humano que puede haber vivido también una experiencia, si bien no como la de haber salvado un hombre ese día, sino otra experiencia que claro, también en su vida parece que ha sido fundamental, ¿no? Entonces ahí, a partir de ahí, continúa todavía el narrador, ya es el narrador personaje, dice, mi plan original era embarcarme en el Pireo. Pireo es el puerto en Grecia, ¿no? En Atenas. Dice, para luego desembarcar en Estambul y tomar un tren con dirección a Ankara. No obstante, motivos de tiempo y de dinero me obligaron a cambiar de planes y finalmente desembarqué en Izmir, en la costa mediterránea de Turquía. Allí tomé un tren hacia la capital turca, una de esas máquinas decrépitas que echan espesas humaredas negras y arrastran vagones que se mueven como cocteleras, en los que el pasajero sufre todo tipo de incomodidades, desde los asientos de madera hasta el frío y el viento que se cuelan por las ventanas que no se cierran bien o no se cierran del todo. Además, demoraba lo indecible para llegar a su destino, unas 18 horas, si mal no recuerdo, y cada 2 horas, más o menos, se detenía en una estación de ínfima categoría para recoger a más pasajeros, en su mayoría campesinos, que subían cargados de bultos y de animales que aumentaban el caos y la pestilencia al interior del vagón. Pero la belleza del paisaje compensaba estos fastidios. Era un paisaje de bosques rocosos, de horizontes, de montañas elevadas, de mesetas elevadas y cielos azules, como no he visto en otra parte, ¿no? Entonces ahí tiene usted, se da cuenta ya, él está sí empleando la figura del narrador personaje, pero previo a ese narrador personaje, que en algún momento comienza a contar una historia incentivado por el otro, antes hemos tenido un narrador que a los lectores nos ha presentado a estos dos personajes desconocidos entre sí, ¿no? Que circunstancialmente, Rivero diría, por una circunstancia, una situación, pues el hombre que está contando la historia se ha convertido en una especie de salvador, ¿no? Salvador. Y como el hombre salvador elogia la hazaña, ¿no? La hazaña, el comportamiento heroico, según él, el personaje que ha hecho la acción de salvar, no quiere, ¿no? Ser visto como un héroe, quiere ser visto como un ser humano, como cualquier otro que se encuentra con situaciones en las cuales hay que tomar una decisión o hay que actuar de una u otra manera, ¿no? Entonces, diríamos, uno de los temas importantes es el del viaje, ¿no? El del viaje por un mundo desconocido, porque este personaje va hacia una universidad norteamericana, vamos a asumir que es un peruano que va a estudiar a una universidad norteamericana, situación que incluso podría haber sido la del propio Carlos Scholl, pero antes decide hacer un viaje, ¿no? Un viaje previo, como decir, darse una aventura, ¿no? Y dentro de eso, pues ciertas cosas están previstas. Él tiene un plan de embarcarse en el Pireo para luego desembarcar en Estambul,
y tomar un tren con dirección a Ankara. Pero las cosas no resultan así y él termina diríamos, tomando otra ruta, ¿no? Sí. Entonces, diríamos, ese punto, esa detención en Izmir también es importante, ¿no? Porque si no se hubiera detenido en Izmir, tampoco hubiera vivido, tampoco hubiera conocido a Fadín, ¿no? Y bueno, él realiza el viaje por un mundo que creo que, y eso es digamos, lo que hay que rescatar de Schwal, de este relato, nos hace conocer a nosotros los lectores, a través de su prosa narrativa, nos hace conocer un mundo, aunque nuestro mundo hispanoamericano también tiene estas características, ¿no? Los trenes, pero en todo caso esta no es la parte más moderna de Europa, por el contrario, parece ser una zona tradicional que comparte algunas características con nuestros extensos territorios en los que también se han construido grandes trenes, ¿no? Bien, entonces desde ese punto de vista, ¿qué se podía destacar de esta? Ahí ha intervenido el azar y de pronto él, en vez de seguir una ruta, ha realizado otra ruta, ¿no? Y ahí toma el tren. Bien, ese es un tema entonces, el del viaje en el tren, ¿no? Con las incomodidades que ha señalado. ¿Qué otro tema podría desarrollarse dentro del relato? ¿Qué otro tema? Creo, hasta el momento tenemos a un personaje que va a viajar. ¿Qué otro tema enriquece y hace que continúe este relato del personaje que está haciendo un viaje propiamente de vacaciones, ¿no? ¿Con qué otros elementos juega el autor en este caso a través de las posibilidades que hay en un relato, ¿no? ¿Qué es lo que habría que destacar a partir de esta introducción en un mundo desconocido, en un mundo tradicional, en un mundo en el cual el personaje está solo, ¿no? ¿Qué más se puede destacar? ¿Qué ritmo le da al recorrido el personaje? Ahí tenemos otra secuencia, ¿no? No está muy cómodo el personaje, porque hay muchos pasajeros, era un tren incómodo, los campesinos subían cargados de bultos, de animales que aumentaban el caos y la pestilencia al interior del vagón. Es decir, la situación del personaje era de incomodidad, que eso es lo que está contando, ¿no? Es decir, sabe dar esta impresión de incomodidad, de insatisfacción, pero a cambio de ello anuncia algo, dice, pero la belleza del paisaje compensaba estos fastidios. Era un paisaje de bosques rocosos, de horizontes de montañas elevadas, de mesetas elevadas y cielos azules, como no he visto en otra parte, ¿no? Muy bien. ¿Qué más ocurre, señorita Mitak, luego de estas secuencias introductorias? ¿Hay algo más que destacar, algo más que le haya llamado la atención dentro de la construcción de la historia?
o cuál es el señor Santana. Bueno, el señor Santana no lo ha leído, por eso estamos comentándolo para que él se vaya introduciendo dentro de este mundo. Sí. No escuché muy bien la pregunta, no escuché muy bien. Disculpe, no lo escuché bien. Si le puedes repetir lo que le has preguntado, porque su conexión sí. No es muy buena, entonces ella tiene que entrar y salir a cada rato. Está teniendo problemas de conexión. Ya. Bueno, le decía a usted que, bueno, diríamos, hay varios temas dentro de este relato que no tiene muchos personajes, tiene pocos personajes realmente, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, las posibilidades de interacción no son tantas, pero son personajes, pocos personajes, pero al lado de eso tiene usted que el viaje es extenso, ¿no? El viaje es muy largo, dura como 18 horas y está dentro de la incomodidad. Lo único rescatable es la belleza del paisaje, ¿no? Pero además de la belleza del paisaje, ya sabemos que para que exista un relato, para que se desarrolle un relato, además, como en este caso, no basta que el narrador personaje esté allí viajando, sino que tiene que ocurrir algo relevante, ¿no? Que él recuerda. ¿Y qué es lo que él recuerda? Esa sería la pregunta. ¿Cómo continúa la historia? Porque si no, ¿qué interés tendríamos diríamos, seguir a este personaje en un mundo totalmente distante del nuestro y donde no, al parecer, salvo el viaje, no hay nada más, ¿no? Pero no ocurre así, ¿no? ¿A qué recurso o qué otro elemento le da continuidad, hace que el texto, el relato, tenga otro motivo más que ya le da otra velocidad, le da otra intención al relato? ¿Cuál es ese elemento? Claro, en un primer momento es muy descriptivo, ¿no? En ese sentido también creo que usted mencionó al narrador con carácter cosmopolita por su forma de describir el texto. Sí, es cierto. Y después introduce a la mujer, a la muchacha y a su padre. Entonces, a partir de la interacción de estos dos nuevos personajes, nos plantea un nuevo panorama, ¿no? Claro. Esta insinuación con respecto a lo amoroso, ¿no? Que no se remarca tal cual al inicio, porque es curioso que en un inicio se describa tanto el entorno natural y después pasa a describirse la mujer, ¿no? La chica, se comienza a describir detalle por detalle, sus ojos verdes y ovalados, sus cejas. Pareciera que así como la naturaleza fue quizá un motivo para poder continuar con el viaje pesado que nos da a entender el narrador, la mujer también sería su motivación, ¿no? Claro. Y esta comparación, este símil naturaleza-mujer me parece bastante interesante. Claro, ahí digamos la presencia de dos personajes, ¿no? Y que además están unidos entre sí, pero a la vez hay entre ambos una relación de contraste. Primero está el papá, que es un hombre mayor, dice, y otro, digamos, la coprotagonista, una muchacha de alrededor de 20 años, que fueron a sentarse en el asiento justo enfrente del mío, ¿no? El hombre, que después supe que era el padre de la muchacha, era un campesino de maneras rústicas. Usted bien ha dicho que este es un personaje, el que narra, no es un personaje cosmopolita, está acostumbrado a otro tipo de trenes, por eso le llama la atención, ¿no? Que este campesino tenía maneras rústicas, que durante todo el trayecto no cesó de revolverse en su sillón y de hacer visible su fastidio por viajar en una máquina tan ruidosa y poco fiable. Pero si el padre era una piedra tosca de la región, ¿no? Su hija era una gema tallada, una preciosa muchacha de ojos verdes y ovalados, enmarcados por cejas pardas, bien delineadas y con una piel que replicaba la tonalidad ocre de la región que atravesamos.
ella me cautivó inmediatamente al punto que vencí mi timidez juvenil y en pocos momentos nos hallábamos enfrascados en una conversación que duró todo el trayecto. Se llamaba Fadín, un nombre que entonces me parecía y hasta hoy me sigue pareciendo extraído de una fábula de las 1001 noches, ¿no? Entonces ahí hay que destacar el impacto que causa esta presencia de esta joven, de esta muchacha, a quien él recuerda bien, ¿no? Pues precisamente fue para él esta oportunidad de recordar ese recuerdo grato que es el haberse encontrado con Fadín, que en este transcurso, en este viaje, le cuenta pues una serie de datos acerca de quién es ella, de dónde procede. Dice, era la mayor de 5 hermanos de una familia de origen kurdo, una etnia que habita en las regiones montañosas de Turquía y los países limítrofes. Como yo no conocía, ahí viene el otro problema, es la comunicación, ¿no? La comunicación, esto también me hace recordar otro cuento de Julio Ramón Ribeiro, en que, así como aquí, ¿no? También los dos personajes se encuentran y ambos personajes, él habla español y francés, porque los dos personajes se encuentran en Europa y ella, a su vez, seguramente habla el inglés, pero es polaca, ¿no? Entonces, están ellos asistiendo a un congreso de jóvenes que se solía realizar en décadas del siglo pasado, en la época en que existía la Unión Soviética, y habían estos encuentros de juventudes, ¿no? Entonces ahí también ellos dos, el narrador, el personaje, el cuento se llama, he olvidado el nombre, es un personaje que, se llama Bárbara, ¿no? Porque así como aquí se llama Fadín, ese relato de Ribeiro es Bárbara, este personaje al cual conoce el narrador, ¿no? Y lo curioso es, como está ocurriendo aquí, es que no se podían comprender. ¿Por qué? Porque no tenían un idioma en común, que es también lo que ocurre aquí, ¿no? Entonces, son situaciones similares, ¿no? Y en el cuento de Ribeiro también, digamos, la comunicación es el factor que lleva a que haya un determinado desenlace, ¿no? Acá también el otro problema que se nos puede presentar en algún momento es ese, que nos encontremos en un lugar, en una situación, y esto va a ocurrir probablemente dentro de un viaje, y de pronto, diríamos, nos vamos a encontrar con alguien con que no podemos comunicarnos simple y llanamente porque no compartimos la misma lengua, ¿no? Como dice aquí, como yo no conocía su lengua, ni ella la mía, nos comunicábamos en inglés, idioma que ella entendía mal y hablaba peor. Es decir, que quien está narrando se entiende que hablaba mejor. No era su lengua materna, pero hablaba mejor que Fadín, ¿no? Pero dice, pero sabíamos sortear los escollos de la comunicación con gestos y expresiones que lograron establecer una suerte de código privado entre nosotros a espaldas del padre, quien no cesaba de mascullar algo que me parecía un reproche a las confianzas que su hija se tomaba con un extranjero. ¿Qué le parece esta parte del relato? Donde aparece... A mí me pareció bastante llamativo el hecho descriptivo, tan minucioso, ¿no? Tan de detalle, sí. A pesar de que estamos hablando de un recuerdo, ¿no? Es algo ya pasado, ya acontecido. Entonces eso me lleva a configurarme cuántas veces el que narra ha recurrido a este recuerdo, cuántas veces ha regresado a él. Claro, cuántas veces puede haber... de manera permanente. Entonces, en ese sentido, creo que la descripción va para darle ese carácter, ese énfasis de
fuerza a lo que significó claro. el recuerdo, justamente porque aún recuerda cada detalle, cada minúsculo acontecimiento que sucedió, inclusive la forma, los gestos, la cantidad de hermanos. Es muy detallista. Sí, muy detallista. Me pareció bastante llamativo. Claro, lo que ocurre es que, diríamos, se produce un impacto, diríamos, entre ellos, ¿no? Entonces, al producirse el impacto, y a pesar de las dificultades del idioma, como dice el narrador, sabíamos sortear los escollos de la comunicación con gestos y expresiones, ¿no?, que lograron establecer una suerte de código privado entre nosotros. Entonces, esto explica... Buenas noches. Esto explica, ¿no?, este aspecto del relato que, diríamos, es una historia en la cual no ocurren grandes cosas, grandes sucesos, pero sí se mantiene una suerte de continuidad de la historia en base a estos factores, y que principalmente son el mutuo impacto, porque él se ha quedado impactado con ella, con Fadín, y a la vez, como comprobaremos un poco más adelante, también ella se ha quedado impactada con él. Ese doble impacto, esa mutua admiración, es la que, digamos, justifica la comunicación que se va dando, y quizá el que el narrador, tenga un recuerdo detallado de lo que ocurrió en aquella oportunidad, porque la historia está contada para ejemplificar algo hasta cierto punto, según lo pide según lo dice el propio personaje narrador, ¿no? Entonces, de todas maneras, aunque el relato es minucioso, sí van teniendo, bueno, se van conociendo. Creo que es otro aspecto interesante en el relato, cómo se van conociendo más ella que él, ¿no? Porque el narrador no habla de él, sino que a través de lo que él dice va recordando qué cosa le contaba Fadín, ¿no? Sobre las montañas, su infancia. Dice, su relato tenía un aire de fábula, como si ella habitara una región del mundo al margen de la vida moderna. Y sin embargo, a pesar de esa vida aparentemente plácida, ella era obvio que deseaba trasponer las fronteras de su pequeño mundo. Bueno, ya que se ha incorporado, creo, el señor Vizcarra, ¿qué nos podría comentar sobre estos dos personajes? Porque este es sin duda un cuento de personaje, ¿no? Un cuento donde son importantes las personalidades, o parecidas o diferentes. Creo que en este caso nos encontramos con dos personas muy diferentes entre sí, que se están dando a conocer, y esa es, creo, una de las funciones del relato, esa suerte de encuentro casual, pero encuentro significativo, ¿no? En todo caso, ¿cuáles serían algunos comentarios que quisiera agregar, señor Vizcarra, sobre el relato, sobre la narración en sí? Y como hemos visto, la versión es la del personaje que salvó al otro, ¿no? Y que por ello, en cierto sentido, se ve obligado a contar con detalle esta historia para quitar de la idea de su oyente, quitar la idea de que es un héroe. No, lo que quiere es demostrarle que es un hombre como cualquier otro, y que está sujeto al destino, está sujeto a las circunstancias positivas o negativas que puede ocurrir en la vida, ¿no? La casualidad. ¿Qué más podría usted señalar como parte de esta historia que nos está contando en otro ritmo, sin duda, Carlos Schwal? Buenas
noches. Sí, buenas noches. Disculpe la tardanza, no escuché Sí. tampoco también el cuento. Usted no estuvo en la reunión del... No estuvo la vez pasada, ¿no? No, me parece que no. Ah, ya. Sí, pues eso es un relato extenso. Sí, El motivo es el del viaje y luego, bueno, el encuentro entre, diríamos, entre este personaje que cuenta su encuentro con Fadín, ¿no? Los dos personajes se caracterizan por ser muy diferentes culturalmente. Ese es el contraste que quiere marcar, a mi modo de ver, Schwal. La diferencia que hay entre él, que es un personaje cosmopolita, puede ser que provenga del Perú, pero en todo caso es un personaje que se va a estudiar a Estados Unidos, ¿no? Se va a estudiar literatura. Pero antes de hacer ese viaje de estudios, ese viaje de responsabilidad académica, con un dinero que le dan sus padres, él hace un viaje, diríamos así, un viaje de placer, por decirlo de esa manera, ¿no? Y elige, contra lo que uno podía pensar, elige un lugar remoto, que es otra característica del arte de Schwal, escoger pueblos remotos, pueblos recónditos o pueblos, diríamos, al margen de la vida moderna, ¿no? Pero sin embargo también rescata que ella, o sea, Fadín, ¿no? Que aunque pertenece a una cultura muy tradicional, a un pueblo en las montañas, sin embargo, por la conversación, el narrador llega a descubrir que ella, como cualquier ser humano, creo que esto es algo humano, ¿no? Algo que mueve, conocernos. Entonces, como eso dice, ella era obvio que deseaba trasponer las fronteras de su pequeño mundo, ¿no? Entonces él vio en el joven la imagen de alguien que conocía el mundo, ¿no? Y que entonces ella se entusiasma. Por eso dice, no solo estaba fascinada con el relato de mi travesía europea, el cual me encargaba de magnificar tramposamente para así crecer a sus ojos, sino que me confesó que su mayor ilusión era viajar un día por todo el mundo. ¿Ve? Entonces este extenso viaje permite que los personajes se vayan conociendo y se vayan contando sus sueños. Y claro, yo creo que un sueño de todas las personas es viajar, ¿no? Dice, un viaje, dice el narrador, que no solo aprobé con entusiasmo, sino en el que me propuse como su dichoso acompañando. Y luego continúa un poco y el narrador lo que nos dice es que se olvidó de todas las dificultades, las incomodidades, el hambre, el frío, en fin, se abstrayó de todo lo que rodeaba antes de llegar a su destino, simplemente porque se hallaba, como él mismo lo dice, sencillamente hechizado por Fadín, ¿no? Eso es. Y bueno, dentro de este relato de viaje, ya llega otra secuencia, se anuncia otra secuencia, ¿no? En la que ella le anuncia que se bajaría en la próxima estación, ¿no? Es decir, que este viaje tan grato para él de pronto se va a volver algo ingrato porque Fadín se bajará en la próxima estación y luego continuará su viaje. Entonces dice, su anuncio me sacudió como si me hubieran echado un baldazo de agua fría. Hasta ese momento no se me había cruzado por la cabeza la posibilidad de que nuestro encuentro pudiera tener un final, y menos uno tan abrupto y definitivo como el que se avecinaba. Pero no había vuelta que darle. En la próxima estación nuestros caminos se bifurcarían para siempre y nada ni nadie podría impedirlo.
el largo silencio que sobrevino, el primero desde que iniciamos nuestra conversación, me devolvió de golpe a la realidad circundante. Se había cerrado la noche y en la ventanilla del vagón se distinguía la pálida sombra de mi rostro y detrás de esta, como un esbozo a punto de difuminarse, la más pálida sombra de mi amiga. Si nuestro encuentro había sido de una maravillosa fábula del Oriente, había llegado el momento de cerrar la tapa del libro y volver a la cruda realidad, ¿no? Es eso, la vida es una alternancia de situaciones gratas, placenteras, ¿no? Etcétera, y luego de otros momentos en los que, en cambio, viene la adversidad, viene la dificultad, viene la enfermedad, viene el mal en muchas formas, y el personaje entonces ya se da cuenta que esa magia, ese embelezamiento va a terminar simplemente porque las personas, cada uno toma su camino. Uno se va por aquí, el otro se va por allá, ¿no? Entonces él al parecer no tiene, bueno, ambos están, como los dos están emocionados el uno del otro. Para ella también, ¿no? Según lo dice el narrador, para Fadín era el regreso a su pueblo extraviado en las montañas del Kurdistán. Es un país lejísimo, ¿no? País musulmán probablemente. Allí donde algún día no muy lejano, un hombre seguramente tan rudo y obtuso como su padre se casaría con ella y la convencería de que sus sueños de conocer el mundo habían sido solo arrebatos de una alocada juventud, ¿no? Bueno, y así continúa, el tren está ya por llegar al punto donde se baja Fadín y su padre. Todos están ya preparándose para bajar, pero curiosamente Fadín y su padre no se levantaron enseguida, dice el relato. Discutían algo en su lengua incomprensible para mí, y mientras ella hablaba y gesticulaba con velocidad, su padre la contemplaba con una expresión que oscilaba entre el reproche y la más rendida sumisión al encanto de su hija. Yo solo esperaba el momento de la triste despedida, cuando de pronto, ¿no? Ahí viene el elemento de sorpresa en el relato. Fadín volteó hacia mí y me dijo con su inglés rústico y atropellado que me invitaba a pasar unos días en su casa, y si deseaba podía quedarme más de unos días. Sería su huésped todo el tiempo que quisiera, con la venia de su padre, a quien había logrado convencer, ¿no? Entonces, ¿cómo juzgar esta actitud de Fadín? ¿Qué dirían ustedes? Señorita Mita, ¿qué deberíamos pensar de esta súbita? Porque él, con todo lo embelesado que estaba, sin embargo sabía que tenía que, bueno, seguir su viaje, ¿no? Y olvidarse de haber conocido a Fadín. Pero de pronto en esta muchacha surge ese deseo, ese querer, ¿no? En los relatos son importantes los deseos, en la vida también, ¿no? Deseamos algo y queremos que eso que deseamos sea nuestro objeto. ¿Qué les parece esta decisión de ella de invitarlo a él a quedarse allí, en ese lugar tan remoto, tan lejano, ¿no? Y además el narrador dice, su invitación me tomó por sorpresa, ¿no? Es decir, es una situación que nuevamente pone al personaje frente a una disyuntiva. ¿Qué hacer? Si uno tiene una oferta como esta, ¿qué haría? ¿Qué reacción les parece? Bueno, ya sabemos cómo se produce el desenlace, pero en todo caso, ¿qué implicancias puede tener con lo
lo que él ha ofrecido contar justamente, ¿no? Dice, su invitación me tomó por sorpresa. Distintos y contradictorios pensamientos formaron enseguida un nudo en mi mente. Aceptar esa invitación significaba poner en riesgo mis estudios en la Universidad Norteamericana, pues mis clases empezaban en poco más de una semana. Además, mi estadía en su pueblo seguramente se prolongaría por más de unos días e incluso por más de unas semanas, pues habría podido imaginar mi vida sin Fadín si continuaba viéndola. En suma, aceptar su invitación significaba dar un giro radical al rumbo previamente trazado en mi vida, ya que no solo renunciaba a una magnífica beca, sino que también echaba por la borda las expectativas de mis padres, mis maestros y yo teníamos en un futuro, ¿no? Muy bien, ahí se encuentra ahí este personaje con esta invitación. ¿Qué les parece esta situación, digamos, esta suerte de momento en que hay que decidir, ¿no? ¿Qué les parece esta circunstancia casual? ¿Cómo la habrían afrontado ustedes? O en todo caso, ¿recuerdan alguna circunstancia en la que el personaje está frente a un hecho como este y debe tomar una decisión? Profesor. Sí, señorita Mita. Y como se mencionó con respecto a lo del deseo, es muy evidente que en los dos personajes está esta propuesta de querer permanecer juntos, ¿no? Y es bastante llamativo que a partir de Fadín ella tome un riesgo y gire, como él mismo mencionaba, tome un giro distinto, ¿no?, a lo ya planificado. Ella es quien genera ese riesgo. Claro. Y toma una decisión. Sin embargo, el otro personaje, a pesar de lo que se presenta, a pesar de que es un deseo también propio, justamente con su decisión posterior, es que creo que eso le repercute justamente mucho más, porque es Fadín quien llega a tomar la decisión, llega a tomar las riendas del asunto. Entonces creo que a partir de eso justamente le causa mayor fuerza, mayor impacto también su posterior decisión. Claro, Fadín toma la decisión, ¿no? Le invita a él. Y claro, esa invitación es inesperada, está impensada, ¿no? Pero impacta en él porque sin duda la admiración, y lo recalca él, ¿no?, la admiración por la belleza de esta mujer, al parecer, lo llevan hacia eso, hacia esa, él tendría que ver así rápidamente haber dicho no, pero se queda durante un tiempo, se queda así pensando, ¿no? Dice, sus ojos verdes, más grandes y maravillosos que nunca, me invitaban a sumergirme en ellos, como en un mar desconocido, sin preocuparme por lo que vendría después. Es decir, en la vida tenemos que tomar decisiones, ¿no? Tenemos que tomar, y hasta donde sea posible, tomar la decisión que no responda solamente a lo que momentáneamente puedo pensar que es lo mejor, sino proyectándonos siempre, ¿no? Porque los seres humanos siempre estamos siempre estamos en todo momento, siempre estamos decidiendo, ¿no?, en uno u otro sentido. Por eso él, inevitablemente, él también lo hace y dice, hasta que finalmente decidí, o más bien una voz interior decidió por mí, y rechacé la invitación con un movimiento negativo de cabeza. Sentí una inmediata vergüenza por mi decisión y bajé los ojos, incapaz de confrontar el desencanto en la mirada de mi amiga. Ella tampoco no dijo nada. Segundos después la vi alejarse por el andén detrás de su padre, quien renqueaba con los bultos a cuestas. No volvió la vista atrás, y cuando se perdió en la compacta multitud, quise bajar y correr tras ella,
para entregarme ya sin reservas al destino incierto que me ofrecía, ¿no? Es decir, después de haber dicho no, de pronto quiere cambiar de opinión, ¿no? De pronto quiere retomar el contacto con Nadine, pero dice también, algo me retuvo en mi sitio, algo más poderoso que mi ilusión o mi amor por Fadín atenazó mis manos en los brazos del asiento y no me soltó hasta que el tren hubo partido y fue imposible volver atrás, ¿no? Esa fue una decisión dolorosa, pero, en fin, parece ser que en todo caso, pues a la larga, creo que era la más sensata, ¿no? Uno no puede así alegremente romper con todo, no se puede, ¿no? Y luego aquí retoma, bueno, dice, el hombre en la sombra detuvo su relato y bebió de un solo sorbo lo que quedaba en su vaso. Él es el que ha estado contando. El repetido silencio se llenó enseguida con el estrépito de las olas, un ruido semejante a un derrumbe interminable de muros. Y luego este personaje que acaba de contar esto, dice, le pregunta a quien está escuchando la historia, dice, ¿sabe por qué no fui corriendo tras ellas? Por mucho tiempo creí o quise creer que en la silenciosa pugna que había tenido lugar en mi conciencia, había triunfado finalmente la sensatez, una virtud que después me ha sido útil para labrarme una posición cómoda en la vida. Bueno, ahí termina el relato, dice, un leño de la hoguera se desplomó y el resplandor iluminó la mueca sardónica que vagaba por el rostro del hombre que acababa de hablar. Ya no creo que sí, por Dios, usted optó por lo más sensato, porque mirándolo bien, ¿cómo habría podido sobrevivir en un país del fin del mundo, rodeado de gente que habla una lengua que nadie entiende, que tienen costumbres muy distintas a las nuestras y que además les rinden culto? Vaya uno a saber a qué ídolos. El hombre del rostro abotagado esgrimía la botella de ron delante de su interlocutor y lo invitaba a hacer un brindis, un salud por su valor, un salud por su sensatez. Pero el otro ya se había puesto de pie y se despedía apuradamente. Era un hombre alto y visto en escorzo, sus piernas y su torso lucían como el tronco de un árbol enorme, desproporcionado para su escurridiza cabeza, como si una parte de su ser echara hondas raíces en la tierra y la otra se perdiera en la vasta noche que lo envolvía, ¿no? Luego aquella sombra se alejó en dirección a unas lengüetas de luz que ardían en el confín de la playa, hacia hogueras lánguidas y a punto de extinguirse como leños apartados del calor vivificante del fuego, ¿no? Bien, entonces diríamos que también hay una metáfora aquí en esta descripción que hace el narrador del personaje que acaba de contar su historia. Dice, era un hombre alto y visto en escorzo, sus piernas y su torso lucían como el tronco de un árbol enorme, desproporcionado para su escurridiza cabeza, como si una parte de su ser echara hondas raíces en la tierra y la otra se perdiera en la vasta noche que lo envolvía. Esto creo que quiere decir pues que, claro, como se dice, los seres humanos a veces tenemos sueños, a veces tenemos sueños, deseos, placeres que quisiéramos alcanzar, pero por otro lado está la realidad de lo económico, de lo social, etc. Y siempre estamos en esa disyuntiva entre nuestros deseos y nuestras necesidades, ¿no? Y en estas circunstancias creo que la historia que le ha contado el uno al otro pues ha servido para hacerle ver que, diríamos, uno tiene que de todas maneras tomar decisiones, y esa es la decisión que él
tomó y le ha costado, por lo que nos ha contado, le ha costado, diríamos, haberla tomado, pero se lo dice al otro para que vea que él también en ese momento dudó, ¿no? Que en ese momento también se sintió así, inseguro, indeciso, hasta que finalmente tomó una decisión y lo hizo. Como ese día que también salvó al otro, allí también, sin duda, ¿no? Es un hombre que toma decisiones. Acaba de demostrarlo con esta historia de haber salvado al otro, ¿no? Así que son dos historias relacionadas que muestran a este hombre que, aunque diga lo contrario, sin embargo, sí sabe tomar decisiones en función de no solo de sí mismo, sino también de los demás, ¿no? Bueno, como vemos, esta es una característica de Schwal, esta característica de jugar con nombres que se plantean como enigmas, como decir Fadín, ¿no? Y ahora este otro relato que tenemos a la vista, que lo tienen ustedes ahí también en el aula virtual, que vamos a aprovechar para leerlo, pues no es tan extenso y se basa en otro recurso, ¿no? Porque todos ustedes saben el significado. Aquí, por ejemplo, el título es el nombre de un verbo, ¿no? El verbo deserrajar. Deserrajar. Todo el cuento se basa en esta palabra, ¿no? Y yo lo voy a leer y ustedes van a comentar algo acerca de este relato, porque luego tenemos también otro material diferente, pero vamos a ver este relato. Sí, es un poco extenso, sí. Deserrajar, ¿no? Vamos a ver dónde está. Deserrajar. Bueno, son diferentes tipos de relatos, ¿no? Entonces, vamos a leer por lo menos algunos párrafos y luego ustedes completan la lectura si es que el tiempo no nos permite terminar. Dice, siempre me intrigó la expresión, comillas, deserrajarse un tiro en la cabeza, y su variante más bella y metafórica, deserrajarse la sien de un tiro. Deserrajar significa romper con violencia una cerradura y también en sentido figurado disparar con un arma de fuego. Yo era muy niño, ¿no? Ahí comienza la historia después de haber explicado el significado del verbo. Yo era muy niño, tendría 6 o 7 años cuando escuché esta expresión por primera vez en boca de una tía. Recuerdo que estaba escondido tras la cortina de la sala, quizá jugando a las escondidas con mis primos, como solía ser, cuando escuché que ella le contaba a una amiga la forma como había muerto su hermano Juan, es decir, mi tío por parte de mi padre. Entonces, esa muerte era un secreto celosamente guardado en la familia, no solo de la curiosidad de nosotros los pequeños, sino también de los extraños. Cuando alguien preguntaba por mi tío Juan, se decía simplemente que había fallecido sin dar explicaciones. Además, su fotografía había sido retirada discretamente de todas las repisas y mesas de la casa. Una ausencia que podía llamar la atención si se considera que todos los hermanos, que sumaban 8, entre hombres y mujeres, hacían acto de presencia en algún retrato. A él solo podía encontrársele en los viejos álbumes de fotografías, aunque nunca aparecía solo ni en ningún primer plano. Era un hombre bien plantado, de ojos claros y penetrantes, con un fondo de indefinible melancolía y unos labios finos que dilataban
una especial sensibilidad. Yo, que no guardo mayor recuerdo de él, pues cuando murió era muy pequeño, no reparé en su existencia ni en el misterio que la rodeaba, hasta el día en que escuché esa confidencia de boca de mi tía. Claro que en ese momento no comprendí la expresión de cerrajarse un tiro en la sien, pero la identifiqué con algo atroz, quizá al escuchar el tono de voz de mi tía o al ver el rostro horrorizado de su amiga, una acción para la que no había redención posible en el mundo de los vivos ni en el de los muertos. Aunque no comprendía su significado, el verbo deserrajar me impresionó por su sonoridad y por su proximidad fónica y semántica con cerrojo, arrojar, cerradura, que tenían para mí, en mi imaginación infantil, oscuras resonancias medievales. Era un verbo que lo asociaba con los cerrojos que se usaban en los castillos y conventos de la época, con las pesadas cadenas con que arrojaban a los prisioneros en sótanos y torres inaccesibles, con grandes puertas clausuradas, tras las cuales se guardaban secretos de siglos, o reyes derrocados o condenados a muerte. Para tener una idea de lo que una palabra puede suscitar en una imaginación vivaz, basta reemplazar la palabra cerrojo con la de pestillo. Esta última, pestillo, no tiene la sonoridad de la consonante redoblante y sus fonemas sugieren más bien un mecanismo que se abre y cierra con facilidad y frecuencia. Un pestillo protege puertas tras las cuales se guardan valores materiales que no son imprescindibles sino intercambiables. Por el contrario, un cerrojo guarda secretos valiosos y únicos. De allí que la palabra descerrajar, pariente fónico y semántico, despertara en mí imágenes de violenta ruptura de eventos a la vez formidables y terribles. Puede parecer exageración lo que digo, pero no lo es si uno se pone en la mente de un niño para quien las palabras se cargan de connotaciones y forman en sus conciencias un bagaje de percepciones indelebles. Recuerdo que en mi colegio de primaria, cuando jugaba a los policías y bandidos, me gustaba decirles a mis ocasionales enemigos, mientras los apuntaba con los dedos o con una pistola de juguete, con toda la seriedad y vehemencia de que es capaz un niño, arrastrando las sílabas para acentuar el carácter rotundo y definitivo del verbo. Te voy a descerrajar un tiro. Esta frase es sin duda más expresiva que la llana te voy a disparar un tiro. Comunica también algo de quien realice el acto, porque cualquiera puede disparar un tiro y o se descerraja un tiro, expresa una voluntad implacable, un acto fuera de la ley que rompe violentamente el orden convencional. Así, por ejemplo, un soldado en la batalla dispara su arma de fuego, nunca descerraja un tiro. Descerrajar un tiro implica un acto privado y clandestino, un ajuste de cuentas entre un hombre y otro, o entre uno mismo y el universo. Por estas razones, por ser capaz de descerrajarse un tiro, mi tío adquirió ante mis ojos una estatura descomunal, de épicas proporciones. Su acto lo igualaba a personajes de mundos fabulosos en los que me sumergía yo a través de mis lecturas infantiles y le confería el destino y la muerte excepcionales que solo pueden tener los valientes y los predestinados. Y yo imaginaba que él había llevado una existencia clandestina a la sombra de los mundos ordenados y luminosos, una existencia refractaria a la rutina y a la cotidianidad. Se me hacía que él poseía un carácter capaz de albergar las pasiones más fuertes y a la vez una mente lo suficientemente fría como para saber lo que se hace y por qué se hace. Quien se descerraja un tiro no lo hace nunca en un arranque ciego, sino luego de una meditación lúcida e implica un gesto voluntario.
Años después, en mi adolescencia, mi padre me reveló, ignorando que yo conocía el secreto, el inefable destino de su hermano. Recuerdo que me llamó a la sala y me dijo que yo ya estaba mayor para entender que la vida no era un cuento de hadas. Enseguida me soltó a boca de jarro: tu tío Juan se mató. Esa expresión me chocó, me decepcionó, es un término más apropiado, porque era la primera vez que escuchaba a alguien designar este hecho con un verbo tan neutro y en cierto modo anodino. No me dijo que se había descerrajado un tiro en la sien, como yo hubiera esperado, sino simplemente que se había matado. Si en algún momento comprendí que las palabras no son inocentes y que pueden ser usadas para manipular el sentido de los hechos, fue en esa ocasión. El verbo que usó mi padre le había dado a aquel acto un sentido pedestre. Designaba un evento, al igual que se levantó o se acostó. No tenía ninguna carga connotativa, solo denotativa. Lo volvía un gesto mecánico, sin apuntalamiento de la voluntad o la reflexión. Usar ese verbo lo juzgué entonces como una afrenta a la memoria de mi tío y una ceguera de mi padre, que vaya uno a saber qué podía revelar de su relación con su hermano. Acto seguido, como corresponde cuando no se cree en la libre voluntad, me explicó su muerte, es decir, me puso las causas determinantes de esta: el abuso de alcohol, los problemas maritales, la depresión, la pérdida de su madre cuando era pequeño, etc. A mi modo de ver, todas estas razones rebajaban la grandiosidad de su acto. Cuando uno se descerraja un tiro, no es víctima de las circunstancias, no obedece ciegamente a una razón, sino que la asume. Es todavía un acto libre, una acción, una reacción. Para mí, así quería creerlo yo, y en realidad no había forma de demostrar lo contrario. Mi tío se había descerrajado un tiro a la sien porque lo había querido, porque lo había decidido con plena conciencia. Que existiera una o varias razones, que siempre las hay, no importaba tanto como el hecho de que las había asumido, y por ese gesto se había vuelto dueño de su destino. Pero mi padre y también mis tíos, como me enteré después, querían ver a su hermano como una víctima, un hombre desquiciado y enfermo, quizá porque su acto era una vergüenza para la familia. Cuando años después he evocado la memoria de mi tío Juan y he visto sus ojos claros en las fotografías colosapia, descoloridas por el tiempo y actividades por la voracidad de los comegenes, me ha recorrido un escalofrío. Esa mirada penetrante con un fondo de indefinible melancolía, quizá incubaba ya desde temprano el germen de aquello que luego lo haría optar por quitarse la vida. Tengo la impresión de que, a pesar de no haberlo conocido, lo llegué a comprender mejor que sus hermanos, o mejor dicho, ya que nadie parecía haberlo comprendido, al menos no me había engañado con falaces explicaciones. Es por mi tío Juan que después surgió mi interés por aquellos que han puesto fin a sus vidas de una manera radical, y que llevó a escribir un libro sobre suicidios famosos, pero no de los que se mataron en un momento de ofuscación, sino de los que descerrajaron un tiro. Porque optar por la vida o la muerte y no simplemente dejarse vivir o morir es una decisión principal en un ser humano, y creo que hay razones de peso de uno u otro lado. En todo caso, yo hubiera querido conversar con mi tío, tratar de convencerlo de que la vida valía la pena de ser vivida, no porque en el fondo haya estado nunca absolutamente convencido de ello. Y creo que muchas veces cuando uno trata de convencer a otro de sus razones, es porque no está muy seguro de ellas, sino porque he estado menos convencido de las razones de su muerte. Aunque quizá también en esto, a veces, cuando se producen aquellas ondas caídas, uno abriga la secreta ilusión de ser convencido de lo contrario, ¿no? Allí termina este relato, que tiene el nombre de un verbo en infinitivo, ¿no? En todo caso, ¿qué les ha parecido? ¿Qué les ha llamado la atención en este relato o en la técnica de Schwab, de quien hemos leído un par de relatos, ¿no?
qué destacarían, qué objetarían en relación con este relato diferente al anterior, ¿no? A Fadín, que es el nombre de un personaje. Aquí todo gira alrededor del sentido. Creo que revela, ¿no?, la conciencia lingüística que todos tenemos de cómo finalmente nuestros actos humanos rajar, ¿no? Efectivamente no es un verbo que se use mucho, ¿no? Estoy seguro que ustedes lo conocen, pero no se habrían imaginado que, digamos, que pudiera llevar a estas reflexiones, ¿no? Porque es un acto que implica violencia, es un acto que pone al ser humano entre la vida y la muerte, que es siempre la disyuntiva en la que nos encontramos en todo momento, ¿no? Pero lo que rescata el narrador es, en todo caso, diríamos que deserrajar significa que alguien ha tomado la decisión de matarse, ¿no? Es decir, de suicidarse, en otras palabras, ¿no? Pero es un suicidio voluntario, querido, decidido, ¿no? Que es lo que él señala, que es la imagen que él quiere conservar de su tío. Aunque, como vemos, toda circunstancia humana, todo momento de la vida siempre tiene algo de misterioso, algo de enigmático. Cada minuto de la existencia humana es un enigma, no sabemos bien qué va a ocurrir, no sabemos bien hacia dónde vamos, ¿no? Siempre somos como seres que vamos por el mundo realizando una serie de acciones, pero a veces sin medir todas las consecuencias de los hechos, ¿no? En fin, son circunstancias que a este niño, por ejemplo, le ocurrieron cuando él tenía 6 o 7 años. Estoy seguro que también a ustedes les habrá pasado alguna circunstancia así, siendo muy pequeño, ¿no? De 6 o 7 años, de pronto a esa edad tan temprana, uno tiene ocasión de vivir o como testigo o de apreciar algo que puede no ser agradable o puede ser algo que de pronto le revela que uno es mortal, ¿no? Como cuando yo me enteré siendo muy niño justamente de la muerte de un personaje de mi pueblo, que diríamos a quien yo había visto quizá el día anterior, y de pronto en circunstancias que no se llegaron a explicar totalmente, pero parece que fue un crimen o un suicidio, no se sabe bien, pero yo también me quedé frío cuando mi madre vino con esa noticia, ¿no? Y de enterarme que las personas también podían matarse, podían suicidarse, qué sé yo, ¿no? Bueno, todo esto es parte del misterio de la vida. ¿Algún comentario sobre esto? Por eso también está la relación que forma la poesía, ¿no? La palabra en sí dice mucho. Tiene esa fuerza de que él quería que su tío se desarraje y no simplemente se tire un disparo en la sien. Él quería, claro, la palabra conlleva un significado, ¿no? Sí. Al igual que la poesía. La sonoridad o cualquier palabra significa más cuando lo pone en un contexto. Una palabra que su sinónimo dice mucho más, la elección de palabras. Claro. Una palabra puede desentrañar un texto tan largo como este. Sí, pues es la conciencia diríamos, de alguien que es un narrador y que mide, ¿no? Pesa el valor de cada palabra. Y claro, entonces la palabra deserrajar, si yo la veo así, como la veo en el texto, me sorprendo, ¿no? Aunque conozca el significado, ya sé que se va a hablar de algo que implique violencia, ¿no? Y todo el relato, como usted ha señalado, no es sino un recordar esa palabra, ¿no? Ahora, sí, pues yo era muy niño cuando escuché esa expresión por primera vez en boca de una tía. O sea, la tía sí
dijo, ¿no?, que había muerto, bueno, ¿cómo había muerto? Ahora, ya después sabemos las circunstancias de la muerte son más o menos comunes, pero en todo caso, como usted bien dice, la fuerza de la palabra, y un narrador no puede descuidar ningún aspecto, ¿no? Aún el título es importante, como veremos con los últimos textos que les invito a ver, a leer. Lean, por favor, si pueden antes, ahora tienen ya el material, está en el aula virtual, son textos breves, no son extensos como los de Schwal, y son sorprendentes, creo, así que con ellos, con el comentario, pero sí les pediría que los lean antes para poder ser más participativos en los comentarios, ¿ya? Y con esa reunión terminamos el curso y ya ustedes me entregan su trabajo de examen final el lunes. El lunes 8. No, el lunes 8. Sí, el lunes 8. Hasta el mediodía. No se olviden de hacerlo de todas maneras temprano, sí, porque tenemos que entregar las notas de ustedes al día siguiente. O sea que desde ese punto de vista no se les vaya a pasar, anótenlo. De todas maneras yo les voy a recordar el jueves que aún nos vemos con los últimos materiales que ya ustedes ya los podrán leer desde ahora. Me gustaría, sí, que ya como tomando en cuenta que también estoy considerando las participaciones de ustedes, entonces a los que han venido hoy día, ¿no?, les voy a pedir que lean y participen, y a esa participación le vamos a dar un valor especial por ser, digamos, la participación última, ¿no?, la participación final del curso, con estos materiales que están allí y que también va a significar explicarles algunos conceptos que no habíamos tomado en cuenta y que están en este material. Son conceptos de carácter técnico acerca de la narración. ¿Alguna pregunta? Profesor, sí, es que cuando usted me preguntó al inicio si yo había venido a la clase anterior, yo le dije que no, y sí, también presenté un cuento de... Ah, claro, claro, sí, pero claro que sí, sí me acuerdo ese, usted... Sí, recuerdo ese... Sí, claro que sí, lo comentamos, yo lo he anotado. ¿Cómo se llama ese famoso cuento? Sí, me pareció muy interesante. Y usted lo... Sí, ya me ha hecho usted acordar que efectivamente ese día usted trajo un cuento y lo comentamos, ¿no? Lo comentamos, debo haber anotado, yo probablemente... a ver si lo tengo acá, tarea, el último lector, el amante, los canastos, sí. Sí, claro, sí. De Felisberto, ¿no? Sí, profesor. Sí, Felisberto, que es Hernández, como creo que también lo señaló. Claro, es un bonito texto realmente, y sí está, acá lo ha anotado, claro que sí. Pero está bien que me haya hecho recordar que efectivamente... Por eso les pido a ustedes, los que vienen, que son Santaria, Vizcarra, la señorita Mitak y el señor Wharton hoy día no ha venido. En general, les pido leer los textos del último material que hemos subido hoy día. Los leo y pediré a cada uno de ustedes un
comentario particular, ya no solo de evocación, sino de análisis de los textos que hemos puesto ahí, que los hemos distinguido de acuerdo a si proceden del mundo de la etnoliteratura, ¿no?, o de la literatura de tradición oral, o si provienen del mundo de la narrativa de ficción. Esos dos conceptos que están en la antología del cuento peruano de González Vigil, los he empleado para dividir en una u otra categoría esos textos que van ustedes a leer, y conversaremos sobre eso. Incluso eso puede servir todavía para el examen final, alguna idea que haya ahí, ¿ya? Así quedamos, entonces nos vemos el jueves, que será nuestra última reunión. Muchas gracias por su participación y bueno, nos estaremos viendo en un par de días. Muy buenas noches ya. Muy buenas noches. Hasta luego. Buenas noches. Hasta luego, profesor. Buenas noches, señorita. Muchas gracias por su participación.